Ahora sí. Bueno, buen día a todos los participantes. Ya vemos que va ingresando gente al salón, así que esperamos un ratito a que terminen de conectarse todos. Bienvenidos otro día más al showroom de Digimed, y en este caso con el doctor Raúl Álvarez del Rivero, que nos va a compartir un poco su experiencia y su conocimiento en la parte de la elastografía Sharewave, puntualmente la elastografía Sharewave de hígado. Y muchos ya lo conocen, pero vamos a presentarlo. El doctor es miembro de la RCNA y de las sociedades como SAE, USAR en Argentina, docente adscripto de diagnóstico por imágenes en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y jefe del capítulo de ultrasonido en medicina interna de la SAEU. Doctor, buen día, y bueno, gracias por compartir este tiempo y su conocimiento con toda la gente que hoy se tomó el trabajo también de acercarse, de conectarse. Lo dejo con la gente. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Buenos días y buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la empresa Minray y a Digimed por haberme permitido y dado la oportunidad de hacer esta presentación para todos ustedes. Y el título de esta presentación es Elastografía hepática 2D Sharewave en las puertas de un nuevo paradigma, porque expresa un poco cuál es mi opinión acerca de cuál va a ser el rol que esta herramienta del ultrasonido va a cumplir en los próximos años. Muy bien. Duro y blando, elástico o rígido, son los opuestos de la misma propiedad mecánica de la materia, obviamente que también de los tejidos que componen los órganos de nuestra anatomía. Y esas propiedades han sido históricamente, por cientos de años, asociadas con la patología, especialmente el cáncer. De hecho, la palabra cáncer es una contracción de la palabra carcinoma, que deriva del griego. En el griego la palabra griega es carcinoma, que significa cangrejo. Y aquí los historiadores de la medicina no se ponen muy de acuerdo porque los griegos llamaban cangrejo al cáncer. Algunos dicen que era porque el tejido neoplásico se adhería muy firmemente al tejido huésped, de la misma manera que lo hace la pinza de un cangrejo. Otros sostienen que la asociación de cangrejo al cáncer está relacionada con la dureza que presenta el caparazón de estos animalitos. Esta última es una explicación mucho más funcional para esta explicación. Y desde entonces, desde antes que conociéramos el modelo biologicista de las enfermedades y desde los principios de nuestra escuela médica de Occidente, ya 2000 años antes de Cristo, y con Hipócrates, se relacionaba estas características físicas de los órganos al diagnóstico clínico. En esta imagen, extraída de un libro de Historia de la Medicina, ustedes ven a la izquierda de la imagen la teoría de los 4 humores hipocráticos como el equilibrio en la salud y la alteración de ellas como el origen de las enfermedades. Y a la derecha vemos un cuadro en el cual nos muestra la supuesta figura de Hipócrates examinando a un joven paciente.
y vemos cómo con sus manos está explorando la región superior derecha del abdomen, palpando el hígado. Y la palpación, como elemento semiológico básico para el diagnóstico clínico, se ha utilizado por cientos de años. Ella es mucho más eficiente para los órganos más superficiales, como son las mamas, los ganglios linfáticos superficiales y la tiroides, y cuando las lesiones tienen un cierto volumen. En la exploración de los órganos profundos o de la cavidad abdominal, esto es un poco más complejo, complicado. Por esta razón, en la década del 90, OPIR y un grupo de colaboradores introdujeron la palabra elastografía para mencionar a distintos procedimientos de imágenes destinados a documentar estas propiedades mecánicas en una imagen. Se necesitó una década para que esas imágenes pudieran ser instaladas en los dispositivos de ultrasonido y otra década después para que se difundiese entre todos los investigadores de todo el mundo y se estableciesen muchos trabajos de investigación y muchos triales y metaanálisis para poder establecer la utilidad clínica de esta herramienta. Y hoy, ya al comienzo de una nueva década, con mucha experiencia acumulada, creo que la elastografía con ultrasonidos está llamada a convertirse en una herramienta imprescindible y de uso rutinario en la evaluación de los pacientes que tienen hepatopatías crónicas y que, en mi opinión, entendiendo lo que muchos investigadores están proponiendo, está llamada a cumplir un rol muy importante en la evaluación y en el screening de los pacientes con supuesta hepatopatías crónicas. Las nuevas tecnologías de imágenes, con la utilización de traductores de banda ancha y la alta resolución, permiten que esas propiedades de elasticidad que hablábamos, podamos verlas con mucha definición y en muchísimos casos obtener valores cuantitativos de la rigidez de los tejidos que estamos explorando, aun cuando ellos se localicen profundamente en las cavidades de nuestro organismo, especialmente en el abdomen en el caso del hígado. Así que, definiendo entonces, podríamos decir que la elastografía implica la medición de la deformación local del tejido en respuesta a algún tipo de tensión mecánica aplicada. Y la forma y la cantidad en la que ese tejido se deforma nos da información sobre las propiedades mecánicas del mismo. Podemos clasificar las distintas técnicas de elastografía con la que contamos según la forma de cómo se aplica la tensión y cómo se mide la deformación. Con ese criterio en mente podemos decir que hay una primera técnica elastográfica en la cual la fuerza externa que va a evaluar la medición se ejerce con el traductor, como lo muestra el esquema, ejerciendo una compresión en el sentido axial de transmisión de ultrasonido, como lo muestra la imagen, pero con un desplazamiento mucho menor al que la imagen sugiere. Con esta compresión, realizada en ciclos de compresión y descompresión, los tejidos, según su elasticidad, se desplazan y se contraen, como lo muestra el ejemplo, excepto en el área que tiene el círculo azul. Este procedimiento el equipo lo va censando y ese acortamiento de los tejidos que se produce con los ciclos de compresión, el equipo compara cada frame con el frame anterior y en esa comparación establece cuál es el porcentaje de acortamiento de las estructuras que estamos censando a cada nivel
y ese porcentual de acortamiento del tejido lo denomina strain. Los tejidos blandos tendrán mucho strain porque se comprimen mucho, y los tejidos duros tendrán menos strain porque como son duros se comprimen menos, tal como lo muestra este esquema. Y luego, por otro algoritmo matemático, el equipo transforma esa medida de desplazamiento que obtiene en una imagen, como esta que muestro ahí en tono de grises, donde el negro representa el círculo azul más duro del ejemplo y que no tiene strain, en el contexto de un tejido más blando que sí se desplaza y por lo tanto se muestra como gris. Y esta primera técnica elastográfica fue la primera que se desarrolló y se popularizó y se denominó, por esta propiedad que dijimos, strain elastografía o real time elastografía, con las siglas que ustedes ven ahí. De la misma manera que el algoritmo matemático nos permitía asignarle un tono en escala de grises, le puede asignar un color de acuerdo a la escala que nosotros seleccionemos en nuestro equipo, y esos colores pueden representar el grado de dureza o de elasticidad que tienen los tejidos, y para el caso de strain elastografía, los colores varían desde el rojo al azul, siendo el rojo los tejidos más blandos y los azules los tejidos más duros. Y estos colores distribuidos en la región que nos interesa explorar van a constituir el elastograma color del sitio de nuestro interés. Esta técnica es una técnica cualitativa porque como la fuerza que ejercemos con el traductor no es conocida, el resultado que nosotros obtenemos en nuestro elastograma no puede ser medido y solo nos muestra la comparación de elasticidad de los tejidos que componen la imagen de una manera corporativa. Los equipos muestran la imagen de manera dual. En la parte izquierda de la imagen vemos una imagen en modo B convencional de una mama, y en la imagen del lado derecho vemos el elastograma color. En la imagen de abajo, en la mama en proyección panorámica, vemos que en ese lugar hay un nódulo mamario que con el examen elastográfico veamos cómo se nos muestra. Ahí está, ahí vemos la lesión en modo B, y el elastograma color nos indica que la zona correspondiente al nódulo, el tejido se muestra azul, que en la escala donde vemos indica que es duro. En un intento de hacer más comparable los hallazgos de nuestros elastogramas, se han diseñado algunas mediciones que son semi-cuantitativas y que se denominan ratios. La primera es comparar el porcentaje de desplazamiento o strain que tiene la lesión contra un área de referencia de tejido adiposo ubicado a la misma altura, que nos da el ratio de la lesión, cuántas veces más duro es el tejido testigo que nosotros estudiamos con respecto al tejido de relación. Y el valor de corte está muy discutido cuál es el adecuado. Otra medida que utilizamos y que es solo de los equipos Minray es la valoración de la coraza o gel de la lesión, que nos muestra, como se ve en el histograma, en el lado izquierdo de la imagen nos muestra el histograma de la lesión. El histograma blanco representa la lesión y el histograma verde el primer medio milímetro del tejido circundante a la lesión, comparado con el testigo que se muestra en el histograma derecho. Y en ambos casos, la lesión más el gel nos muestra que es más duro que el parénquima que la sostiene. Y todos esos signos son indicios de malignidad. Otro ratio también es el ratio conocido como modo B, elastografía y blanco y negro,
en el cual, y no sabemos exactamente por qué razón, las lesiones malignas siempre aparecen más grandes que las lesiones en modo B. Y esta, como dijimos, esta elastografía, similar a la palpación, una forma de palpación electrónica, es mucho más eficiente en órganos superficiales. Acá vemos dos imágenes de la glándula tiroides. En la de arriba es el lóbulo tiroide izquierdo, con una lesión nodular que es dura y es un carcinoma papilar, y otro carcinoma papilar en el lóbulo derecho en la imagen inferior. Y también, como nos muestra este video, lo podemos ver en otros órganos como los testículos. En este testículo vemos que esa zona hipoecogénica en el modo B se ve en el elastograma de color azul, lo cual indica que es duro, y comparada con otra área normal de parénquima testicular, nos muestra que es casi 3 veces más dura que el tejido que la alberga. Así que los hallazgos en modo B más los hallazgos de la vasculatura y de la hemodinámica que nos proporciona el Doppler, ahora pueden ser complementados con una tercera información que nos brinda la elastografía, que es la rigidez de los tejidos. A esta primera forma de elastografía, que también puede ser utilizada en el hígado, pero que no ha tenido una gran aceptación para evaluar la patología hepática, le siguió una segunda técnica elastográfica, que es la que constituye la base de esta presentación, que es la elastografía Shear Wave. En este tipo de elastografía, a diferencia de la anterior, el transductor no se mueve, el transductor permanece inmóvil y el equipo genera a un lugar que nosotros elegimos una onda de impulso o un foco de radiación acústica que incita el movimiento del tejido, como muestra la imagen, de una manera similar o muy parecida a lo que ocurre cuando una piedra impacta la superficie del agua en un lugar, en un estanque donde el agua está calma. Cuando la piedra transpone la superficie, altera ese equilibrio, transfiere una fuerza cinética y trae, y se genera una onda u ondas de desplazamiento transversal a partir del punto del impacto de la piedra, ondas de desplazamiento transversal o shear wave, de manera similar a la que ocurre con esta técnica elastográfica. Y esa fuerza que la piedra transmitió en el estanque de agua la denominamos Acoustic Radiation Force Impulse, perdón por mi inglés, o ARFI, como se conoce a estas técnicas que inducen la formación de ondas de desplazamiento lateral o shear wave, y que son el origen de este nuevo método, herramienta elastográfica. Estas ondas se desplazan de manera lateral a una velocidad determinada que, como todas las velocidades, se estiman en distancia sobre tiempo, y estas ondas no son muy rápidas, se desplazan algunos metros por segundo. Como pueden medirse, la transforman en una técnica cuantitativa, y las características de los tejidos influyen mucho en la calidad, o mejor dicho, en la velocidad de estas ondas, porque estas ondas serán más rápidas en los tejidos más duros. Cuando la fuerza acústica la aplicamos en un lugar puntual, se genera unas de shear wave que puntualmente en ese lugar, y esta técnica la llamamos point shear wave elastografía. La mayoría de los equipos que desarrollan 2D shear wave elastografía también son portadores de point shear wave. En esta técnica vemos que sobre la imagen tradicional en modo B hay un ROI, que en ese lugar el equipo lo hace automáticamente cuando nosotros le ponemos play al software. El equipo emite las ondas de shear wave y mide la velocidad
de desplazamiento, y después esa velocidad la transforma en una unidad de medida que se denomina kilopascales. En 2D shear wave, los estímulos acústicos focalizados son múltiples, entonces las mediciones que muestra el equipo son múltiples, y después, de la misma manera que la elastografía anterior, esos resultados a través de un algoritmo lo transforma en un mapa a color y nos muestra un elastograma color similar al que vemos en esta imagen, donde la imagen se presenta también de un modo dual, donde en el lado izquierdo vemos el parénquima hepático normal, y hay una imagen, una especie de imagen trapezoidal, que es el campo de visión que elegimos para nuestro elastograma, donde se producen todas esas ondas de desplazamiento transversal que el equipo, de acuerdo a su velocidad, la transforma en un color y las muestra en un elastograma color relacionado con la escala que vemos arriba a la izquierda. Y también nos permite, de la misma manera que con Point Shear Wave, elegir, en este caso es un ROI redondo con el número 1, elegir un área donde efectuemos las mediciones, y esas mediciones que veíamos en Point Shear Wave también nos los muestra en esta técnica. Y la unidad de kilopascales resulta de aplicar un modelo matemático creado por Young, que fue un físico británico que estableció cuáles eran los criterios de elasticidad para los materiales, en el cual la elasticidad de un elemento es igual a la densidad de ese tejido por la velocidad de las ondas shear wave al cuadrado. Asumiendo que la densidad de los tejidos son uniformes, y algo parecido hacemos con la velocidad de conducción del ultrasonido convencional, sabiendo eso, solo la variación de la velocidad nos indica cuál es el grado de la elasticidad. Y eso obviamente el equipo lo hace con un algoritmo matemático. En el caso del hígado, didácticamente hemos dividido las enfermedades hepáticas de afectación focal o difusa, y esta división didáctica obviamente tiene mucho superposición, porque las enfermedades difusas muchas veces tienen también lesiones focales. Pero en el caso de estas últimas, generalmente afectan difusamente aquellas enfermedades que tienen un transcurso de evolución crónica, y como muestra el esquema, a través del tiempo van deteriorando la apariencia del hígado cada vez más hasta convertirlo en un hígado nodular con alteración de toda su estructura y su morfología. Y como ven en la lista, hay muchas causas que pueden producir estas enfermedades, pero entre ellas las más importantes, la hepatitis B y C, el abuso de alcohol, la NAFLD, que son las enfermedades no alcohólicas de hígado graso y su forma inflamatoria, o NASH, el abuso de alcohol, y otras enfermedades como la cirrosis biliar primaria, el bypass gástrico, el uso de drogas como la miodarona o algunos quimioterápicos, y algunas enfermedades parasitarias como la esquistosomiasis pueden producir enfermedades crónicas del hígado. Sea cual fuese la forma, la etiología que las produce, y algunas son de origen desconocido, la cronicidad de este proceso lleva finalmente a la cirrosis. Y como sabemos, la cirrosis clínicamente puede evolucionar en una fase compensada para después descompensarse y dar todos los estigmas clínicos que conocemos. Y con esos estigmas clínicos presentes, o con las distintas técnicas de imágenes en esta etapa de descompensación, el diagnóstico es fácil. Pero cuando esos estigmas no están, o cuando las pruebas de diagnóstico por imágenes no son concluyentes para el diagnóstico de cirrosis, el diagnóstico no es tan sencillo y puede traernos muchas complicaciones y dolores de cabeza. Ese proceso de cambio morfológico
que vemos en el esquema, es la expresión de cambios que suceden a nivel histológico. Y en este esquema representamos de esa forma la unidad, o mejor dicho, 3 unidades funcionales histológicas del hígado, el lobulillo hepático, rodeando esas 3 unidades, rodeando el espacio porta, que es el lugar donde los procesos de actividad inflamatoria que se desarrollan como consecuencia de las etiologías que afectan el hígado y se cronifican, el organismo en un intento de repararnos comienza a desarrollar la fibrosis. Y esa fibrosis puede evolucionar de una manera progresiva, con cambios que van haciéndose progresivos, y que los anatomopatólogos han establecido la jerarquía de esos cambios en un consenso que se denomina METAVIR, donde se califican cada uno de esos cambios según vayan apareciendo en la categoría de fibrosis, en donde si no hay fibrosis es F0, F1 es la fibrosis limitada al espacio portal y es la fibrosis leve, para después convertirse en moderadas y tractos fibrosos que unen el espacio portal con las venas centrolobulillares, severas si esos son múltiples, pero no distorsionan la arquitectura, y finalmente la cirrosis, cuando hay distorsión de la arquitectura normal del hígado, porque las bandas fibrosas dan origen a formaciones nodulares del parénquima, y el hígado entonces adquiere esa forma nodular que, de acuerdo al tamaño de los nódulos, puede ser macro o micronodular. Y esa forma de cirrosis, cuando está presente, puede ser diagnosticada por todos los procedimientos de imágenes, la ultrasonografía, la resonancia y la tomografía computada, pero a veces, cuando es incipiente, puede pasar desapercibida de la misma manera que los estados de fibrosis evolutivos que los precedieron. Y hasta hace algunos años teníamos el concepto de que esa progresión evolutiva de la fibrosis era sucesiva e irreversible. Hoy sabemos que no es así y que una vez que se ha removido la causa subyacente que produjo la fibrosis, la alteración del hígado puede detenerse o incluso puede retroceder. Y hasta hoy, o en estos tiempos, el gol estándar para evaluar el grado de fibrosis es la biopsia del hígado. Ahora, no es motivo de esta charla, pero la biopsia del hígado no es un procedimiento inocuo, aparte de ser costoso, involucra un riesgo y no puede utilizarse de manera masiva como método de screening. La elastografía posiblemente pueda estar llamada no a reemplazarla, sino a ocupar ese lugar de elemento de detección precoz de los cambios fibrosos del hígado, porque es una herramienta de la ecografía que comparte todas las bondades y propiedades de la ecografía. Y entonces, ¿qué le pediremos a una técnica elastográfica? Bueno, en primer lugar, que nos discrimine muy bien entre aquellos pacientes que no tienen fibrosis de aquellos que tienen. Y ya simplemente, como lo muestra esta imagen, el elastograma color es un buen indicador. En la imagen de arriba vemos sobre 2 hígados que no tienen alteraciones estructurales en el modo B, ni de su ecogenicidad, vemos que se acompañan de 2 mapas color distintos que representan el del color azul, el hígado normal, F0, y en el de abajo, donde predominan las tonalidades rojas y amarillas, la cirrosis. ¿Y por qué arriba dice F0 o F1? Porque los cambios mínimos tienen una ligera superposición con el examen normal. Así que en esta primera imagen nosotros podemos ver que podemos pero no considerar al METAVIR como nuestro patrón de referencia y ver a este proceso de fibrosis en 3 partes.
una parte normal o de fibrosis leve, donde en nuestros elastogramas predominará el color azul o el color celeste. Otro grado de fibrosis significativa, en lo cual el color va a variar a colores medios verdosos y amarillos. Y finalmente la cirrosis, donde predominen los colores rojos y naranjas. Precisamente la palabra cirrosis también deriva del griego, de la palabra griega kirros, que tiene un doble significado, porque de acuerdo a cómo esté acentuada, significa anaranjado o duro. En ambos casos coinciden con el elastograma, que está obviamente relacionado con esa escala de colores que ustedes ven ahora en la imagen, donde 0 es con bajos valores de kilopascales de electricidad, y donde el rojo son los mayores valores. Y el conocimiento de estos valores es muy importante para el diagnóstico, el pronóstico y el seguimiento con la evaluación del tratamiento de los pacientes que estemos evaluando. Veamos alguna imagen normal, así presenta el equipo de su imagen, en un área que nosotros ahora vamos a ver cómo, elegimos, nos muestra un mapa color, que de acuerdo a esa escala y el elastograma, nosotros podemos saber si es normal o no. En la imagen de la izquierda, a diferencia de lo que veíamos anteriormente, hay otro recuadro color, que es, la mayoría de los equipos tienen esto, que es el mapa de control de calidad, de acuerdo a esta otra escala que vemos aquí, donde la escala es verde alto y violeta bajo, y el equipo está censando y nos dice que el mapa que utilizamos para representar nuestro mapa color es de buena calidad. Y otro sensor más, que lo vemos en el borde superior derecho de la imagen, que nos muestra el índice de movimiento de la imagen, porque si hay algún movimiento respiratorio o de transmisión del latido cardíaco a las estructuras que exploramos, la velocidad de las ondas pueden estar alteradas, y entonces el equipo nos está indicando que lo que estamos sensando no tiene una buena calidad. Y nos muestra en estas estrellas: verde si el procedimiento tiene buena calidad, roja si lo que estamos sensando no se ajusta a la calidad deseada. Y veamos algunas imágenes de algunos pacientes. Esta es una imagen normal donde vemos el mapa de calidad a la izquierda en verde y el elastograma color a la derecha en azul, que correspondía, como dijimos, a hígados normales o con fibrosis leve, y en el cuadro de medidas vemos que en este paciente tiene una medida de 4,90 kilopascales. Si la fibrosis se incrementa, veíamos que ese mapa en color, no solamente la imagen del lado izquierdo es para ver la calidad de la imagen que nosotros obtenemos, que siempre que sea verde es de alta calidad, vemos el elastograma color cómo ha variado y ha pasado de los colores azules y celestes a los colores verdes, lo cual nos indica que este hígado es un poco más rígido y podría corresponder a fibrosis moderada, lo mismo que este otro elastograma, en la cual el mapa a color va tornando y va cambiando sus colores, y a medida que cambia sus colores, vemos cómo eso nos está indicando que el paciente tiene mayor dureza de su hígado, aún como en todos los casos que precedieron, no vemos ninguna alteración morfológica. Como en este otro caso, en donde lo que predomina en el elastograma color son los colores rojos y amarillos, lo cual nos indica que los valores son cada vez más altos, como en este caso casi 15 kilopascales, lo cual es compatible con cirrosis. Ahora, para obtener estos elastogramas color y estas mediciones necesitamos algunos requisitos de obtener imágenes que son muy necesarios. En primer lugar, el paciente, como cualquier ecografía, debe estar en ayuno de 4 o 6 horas. Ponemos al paciente en decúbito lateral izquierdo, con el brazo detrás de la cabeza, para
favorecer la apertura de los espacios intercostales y así explorar el hígado a través de ellas. Obviamente que como cualquier proceso ecográfico requiere de una óptima imagen en escala de grises. Es muy importante pedirle al paciente que respire normalmente e instruirlo bien para que las mediciones las podamos hacer en una posición neutra respiratoria. Y eso, como veremos ahora, tiene una importancia. Una vez que logramos eso, activamos el software de generar ondas Shearwave, ponemos el campo de exploración o FOB a 1 centímetro o 2 de la cápsula hepática y paralelo a ella, y tratamos que en ese FOB no se incluyan ni vasos, ni conductos biliares, ni lesiones focales que puedan interferir con nuestras mediciones. Posicionamos, una vez que tenemos en nuestro elastograma color, elegimos las áreas más representativas, posicionamos el ROI redondito y realizamos múltiples mediciones. ¿Cuántas mediciones se requieren en Shearwave para que nuestro valor sea consistente? Bueno, hay suficiente consenso para decir que con 5 mediciones nosotros obtenemos una imagen muy promediadas, una imagen muy representativa de los hígados que estamos examinando. En estos 3 ejemplos, donde vemos un hígado normal, un hígado con fibrosis significativa y un hígado con cirrosis descompensada, fíjense en la imagen de esta imagen, la citis está presente. Todo lo que el equipo nos muestra es una imagen, la imagen que se obtuvo en ese lugar. La mayoría de los proveedores, de los fabricantes, nos dan una escala de los valores en kilopascales de rigidez del hígado que corresponden a cada una de las patologías. Y esta imagen así puede parecer un poco intimidatoria, en principio, como si para cada etiología debo recordar distintos tipos de valores. Esto, que parece así un poco intimidatorio, en realidad no lo es tanto. También los equipos nos brindan esa información, promediando las 5 mediciones, de 2 maneras. O en kilopascales, como se mide, ve aquí arriba, que dice min kilopascales, y nos informan acerca de la media, del rango intercuartílico y de una medida que es IQR sobre la media, que es una medida muy importante, lo mismo que el del bioestándar de control de calidad de nuestros procedimientos. Se utiliza el kilopascales como medida de referencia, pero también pueden estar expresados en metros por segundo, que es lo que realmente se mide, y muchos trabajos vienen con esa información. Hay múltiples factores en cuenta que debemos tener en cuenta, hay múltiples factores de confusión que debemos tener en cuenta al realizar una elastografía hepática. En primer lugar, debemos recordar siempre que medimos elasticidad y no fibrosis. Inferimos que puede haber un grado determinado de fibrosis de acuerdo a la elasticidad que medimos, pero no medimos fibrosis, medimos elasticidad. Y esa elasticidad puede estar influenciada por factores técnicos y factores del paciente. En primer lugar, la adhesión a un protocolo estricto y reproducible todas las veces es imprescindible. Es decir, tenemos que hacer siempre lo mismo, de la misma manera, para que nuestras mediciones sean consistentes y confiables. El ayuno y la posición respiratoria neutra son muy importantes. ¿Por qué? Porque comer aumenta el flujo esplácnico y el flujo de la vena porta. Y el aumento del flujo de la vena porta puede provocar aumento de la medida de elasticidad hepática. Si nosotros hacemos un examen a un paciente que no tiene el ayuno previo y el examen arroja valores normales, no es necesario repetirlo. Pero si los exámenes son patológicos, debemos descartar que ese aumento del flujo no sea la causa del incremento de la dureza del hígado. Y el otro es la respiración. Del mismo modo, la inspiración profunda y especialmente la maniobra de Valsalva nos puede producir la misma imagen falsa de incremento de la dureza del hígado, producto a estos cambios de presión intraabdominal y no a fibrosis. Y también hay factores del paciente, como todos estos que vemos aquí. En primer lugar, el índice de masa corporal no constituye actualmente un factor de confusión para la determinación
de la elasticidad del hígado, porque como los transductores modernos de banda ancha permiten explorar a los pacientes aún que tengan un índice de masa corporal alto, no tenemos limitación para ello. Pero sí, las otras, hay otros factores que corresponden a distintas afecciones, como son la inflamación hepática, la dilatación de la vía biliar o la dilatación del sistema de las venas suprahepáticas por insuficiencia cardíaca o por otra alteración cardíaca, o el hiperflujo del sistema de la vena porta como responsable de hipertensión portal. Son todos elementos que, como ustedes ven, aumentan la tensión del hígado, y como el hígado está contenido por una cápsula que no es distendible, que es la cápsula de Gleason, ese incremento de la presión nos puede dar un aumento de la elasticidad del hígado o un incremento en la rigidez, lo cual no debemos confundir con aumento de la fibrosis. Veamos lo que sucede con algunas etiologías. Este fue uno de los primeros trabajos que la doctora Ferraioli de la Universidad de Pavia en Italia presentaron acerca de la eficacia, de la exactitud de la 2D Shear-Wave elastografía en la valoración de los pacientes con hepatitis C. Y dividieron a sus pacientes en 4 columnas, como muestra el esquema. F0 o fibrosis sin fibrosis, fibrosis leve, fibrosis moderada, grave o cirrosis, y cada una de esas columnas a su vez estaban divididas en cuatro categorías de pacientes, en las cuales se indicaba la actividad necroinflamatoria como A0 sin actividad inflamatoria, A1 inflamación leve, moderada o grave A3. Y de acuerdo a la escala de valores que utilizaron con Shear-Wave, pudieron estratificar estos valores en distintos niveles, en los cuales, si nosotros vemos que hay algún cierto grado de superposición de los valores, pero que hay una muy buena discriminación de los distintos estados de Metavir. Y ellos utilizaron como referencia los Gamma Block Spot, en el cual el rectángulo nos muestra el rango intercuartil con la línea media, que es la mediana, y los guioncitos extremos, los extremos del rango. Utilizando estas medidas, vieron que cuando usaban el valor medio, no había superposición de la elasticidad en los distintos rangos Metavir. Cuando utilizaban el intercuartil, tampoco existía esa superposición de valores, que solo estaba presente cuando se consideraban los rangos extremos de esas mediciones. Fíjense que así vemos que tomando el intercuartil y la intercuartil media, vemos que el solapamiento, la superposición de los valores es muy, muy bajo. En esta imagen que les muestro acá, y en esta oportunidad quiero agradecerle también y especialmente al señor Matías Silvestri de la firma Digimed, quien colaboró mucho con nosotros, y pudimos hacer, esto que no fue un trabajo porque no cumplía con todo el rigor científico, pero sí una experiencia que nos sirve para explicar esto que les estoy diciendo. Estos 21 elastogramas color corresponden a 21 pacientes diferentes que pudimos examinar en 2 días de trabajo, en el cual la empresa Digimed nos prestó al Hospital Parisien un ecógrafo que tenía esta herramienta para nosotros poder hacer esto. Y este grupo de 21 pacientes, que corresponde a una parte de un grupo mayor de 40 pacientes que tenían hepatitis y que eran controlados y valorados por el servicio de infectología del hospital, y que en su mayoría eran pacientes que tenían una comorbilidad con HIV, por lo cual no lo hacía apto para hacer ningún control. Eran pacientes que estaban bajo tratamiento del servicio de infectología y obviamente estaban en distintos grados de evolución. Y esos pacientes los comparamos con otros grupos, de los cuales solo les muestro el grupo normal, que son estos 12 elastogramas color que estaban compuestos por el elastograma color de 12 de los residentes del servicio de diagnóstico por imágenes, los cuales estaban sanos y siguen sanos. También lo comparamos con un grupo no mostrado aquí de pacientes con cirrosis descompensada.
Y así, a simple vista, sin tener ninguna medida, vemos que hay una notable diferencia en la mayoría de los casos. ¿Qué sucede con la otra etiología muy frecuente, que es el hígado graso, NAFLD o NASH, que después puede evolucionar y seguir el mismo camino de la cirrosis para después estar en una etapa compensada, luego descompensarse, desarrollar hipertensión portal, insuficiencia, varices esofágicas, sangrado y finalmente hepatocarcinoma? El mismo procedimiento que señalamos antes, salvo que NAFLD no tiene un desarrollo lineal con NALF. No todos los pacientes que tienen hígado graso van a desarrollar la forma inflamatoria, que sí es la peligrosa. Y los criterios ecográficos en escala de grises para las tres categorías de hígado graso leve, moderado o grave están bien establecidas, y, como lo muestra la imagen, no hay una correlación directa entre la evolución de hígado graso hacia las formas inflamatorias. Sin embargo, algunos pacientes desarrollan la fórmula inflamatoria y esto está relacionado con el desarrollo de complicaciones ulteriores. Y el hígado graso se está convirtiendo en esta época de pandemias también en una verdadera pandemia, porque son millones de personas en el mundo que tienen esta enfermedad por su relación con la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes. Y en Estados Unidos, en este momento, y para esta década, está ubicándose en la primera causa de trasplante hepático las afecciones de NASH descompensadas. Y la elastografía 2D Shear-Wave ha permitido crear un nuevo, todas las técnicas elastográficas, mejor dicho, me corrijo, han permitido crear un nuevo concepto que es pacientes con alto riesgo de NASH, alto riesgo. Y ese alto riesgo, y les había dicho que el uso de las distintas técnicas elastográficas, como lo muestran estos artículos, ha permitido generar un nuevo concepto de alto riesgo de NASH en virtud de las unidades en kilopascales que nosotros encontramos en los pacientes que tienen NAFLD y en aquellos que tienen una LSM, Liver Stiffness Measure, una elasticidad menor a 8 kilopascales, los pacientes tienen bajo riesgo de desarrollar la forma inflamatoria del hígado alcohólico, y aquellos pacientes que tienen mayor de 8 kilopascales tienen alto riesgo de hacerlo. Veamos este ejemplo. Este es un paciente que tiene una esteatosis o NAFLD grado 1. Observen el incremento de la distancia que hay entre la piel y el traductor, que indica que ahí hay tejido adiposo, pero los valores del elastograma son normales. Muy diferentes a los de este paciente, que tampoco tiene muchas alteraciones en la ecogenicidad de su hígado, diríamos que tiene una esteatosis grado 1, pero un elastograma color más alto, lo que nos indica que el paciente puede tener alto riesgo de tener hepatitis no alcohólica. Es decir, que esta progresión de hígado graso de leve a moderado grave no sigue necesariamente con el desarrollo de las formas inflamatorias. Hay muchos trabajos, como estos dos que les presento acá. Este último está en el Radiology del mes de marzo de este año, que muestran que, básicamente todos muestran lo mismo, que el control evolutivo de la dureza del hígado es un indicador que predice la posibilidad de eventos de riesgo en pacientes que tienen hepatopatías crónicas, y que por cada incremento de 1 kilopascal en la rigidez, en la dureza del hígado, el riesgo se incrementa en un promedio del 10% de sufrir eventos desfavorables, que son la hipertensión portal clínicamente significativa, el desarrollo de varices esofágicas y su sangrado, y el desarrollo del hepatocarcinoma. Y los pacientes mejoran la condición de realizar esos eventos cuando desciende la rigidez del hígado si el tratamiento es adecuado, pero el riesgo del desarrollo de hepatocarcinoma no se modifica y persiste por siempre. En virtud de lo dicho, podemos entonces hablar de criterios de acción clínica, de cómo utilizar
la ecografía, la elastografía. La Sociedad de Radiólogos de los Estados Unidos muestra este esquema donde comparamos el índice de probabilidad de desarrollo o de detección de la fibrosis en virtud a los hallazgos que tenemos en elastográficos, en este caso medidos en velocidades de acuerdo a los distintos grados de Metavir. Y este esquema, que parece un poco intimidante, no lo es tanto si lo analizamos de la siguiente manera. Vemos que hay dos líneas coloradas que dividen el sector en tres partes. Y estos son los dos valores de corte que la Sociedad de Radiólogos propone. Un valor de corte en el cual todos los hallazgos que encontremos por debajo, todas las medidas en velocidades de la onda o kilopascales que encontremos por debajo del corte número 1 corresponden a pacientes que tienen o no tienen fibrosis o tienen fibrosis leve. Y un segundo corte más alto en la cual todos los pacientes que encontremos con medidas de elasticidad mayores al segundo corte tienen o fibrosis significativas o cirrosis ya establecida. En las zonas intermedias hay un solapamiento que nos puede generar una cierta dificultad, pero que, como veremos, no es tan problemático por lo que les voy a decir luego. Otra manera de evaluar esto es a través de la regla del 5 en kilopascales, que fue instituida en el 6º consenso de Babeno por todos los hepatólogos y que en realidad fue aplicada para la elastografía unidimensional o FibroScan, pero que se aplica perfectamente a este procedimiento. Y la regla del 5 dice esto, ¿no? Que en los pacientes que tienen una medida de elasticidad hepática de 5 pascales o menos, el examen es normal. En aquellos que los valores son menores a 10 kilopascales, esos valores descartan enfermedad hepática crónica avanzada compensada. En los pacientes que tienen valores menores a 15 pero mayores a 10, sugieren que la enfermedad hepática avanzada está presente pero se encuentra en una forma compensada. En aquellos que tienen valores menores de 20 pero mayores de 15, confirma que el paciente tiene una enfermedad hepática avanzada, aunque no tenga síntomas clínicos en ese momento, o los signos clínicos sean menores, pero está anticipando que va a haber futuros eventos de descompensación. Y por último, los valores de 25, para concluir con esta regla del 5, sugieren que el paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa, lo cual nos indica que probablemente estos enfermos van a desarrollar, si no lo hicieron ya, varices esofágicas, y esas varices esofágicas tendrán posibilidades de sangrar. Si hacemos una evaluación del pronóstico de los pacientes que tienen cualquiera de las etiologías que producen cirrosis y comparamos la rigidez del hígado en unidades o simplemente en los elastogramas Clolor a través del tiempo, veremos que un paciente que es normal con alguna de estas etiologías a través del tiempo va a ir incrementando, si no es tratado, si no se puede suprimir la causa que lo produjo, va a ir incrementando los valores de rigidez hasta que finalmente desarrolle las complicaciones. Y ese incremento de la rigidez del hígado puede retroceder con el tratamiento adecuado. Es decir, que los valores intermedios de este proceso de ida y vuelta, teórico e hipotético, pero que se da en la clínica, esos valores intermedios pueden explicar en un determinado punto dos situaciones diferentes. Por eso los exámenes, los valores que nosotros obtengamos, deben siempre compararse en el contexto clínico del paciente que nosotros estamos examinando. Por eso, salirnos con la elastografía un poquito del Metavir y considerar las tres categorías de hígado normal o fibrosis leve, fibrosis clínicamente significativa y finalmente cirrosis, la mejoría es encontrarlo en los casos compensados, es un elemento de screening y de control muy importante para aquellos pacientes en los cuales sospechamos que puedan tener cirrosis y la ecografía convencional fuera normal. Así que para finalizar, podríamos decir que la elastografía debería poder ayudarnos a responder
las siguientes preguntas. Primero, saber si un paciente que no tiene ningún otro síntoma y consulta por una causa común, tiene o no cirrosis. Si la tiene, podemos tener valores que la sugieran en virtud de sus antecedentes, valores de duda o valores claramente que sugieran. Si tiene valores dudosos, es decir, si está entre por menos de 15 y más de 8, que era lo de alto riesgo que habíamos dicho en el caso de NAFEL, necesitamos compararlos con otros marcadores, como son los marcadores de laboratorio y el examen, y los exámenes clínicos. La segunda pregunta que tendría que respondernos la elastografía es si realmente el paciente tiene cirrosis, si tiene riesgo de descompensación futura y desarrollo de eventos favorables. La tercera pregunta es si nuestro paciente tiene posibilidades de desarrollar una hipertensión portal clínicamente significativa. Aquí veremos que los elastogramas todavía no se ha podido establecer una exacta relación con la hipertensión portal. Aparentemente, futuros trabajos de la medición de la rigidez del vaso podrían ayudar a establecer una mejor relación con la hipertensión portal. Y en el caso de que el paciente esté en tratamiento, si el tratamiento está siendo efectivo y si los valores de elasticidad hepática disminuyen con valores conocidos, lo cual nos indica que hay una disminución del riesgo de desarrollar eventos desfavorables de su fibrosis, excepto el desarrollo de carcinoma hepatocelular, que como dijimos, no disminuye a pesar del éxito de tratamiento, y estos pacientes deberán siempre ser monitoreados para la pesquisa temprana del carcinoma hepático. Muy bien, les pido disculpas por el accidente, les muestro para despedirme la sede de nuestra Sociedad Argentina de Ecografía y Ultrasonografía en la calle Bulnes, 1140 de la ciudad de Buenos Aires. Les agradezco su atención y me quedo esperando si hay alguna respuesta para poder responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Excelente presentación, clarísimo, didáctico. Te digo que hay consultas en el chat y hay consultas también en YouTube. Déjame que voy a ir ordenando para repasar. Primero, también agradecer la presencia de todos los que se hicieron un tiempito en un horario complejo, y sabemos que muchos van a ver la presentación después, que se les hizo complicado hacerse el tiempo ahora, así que si hay consultas por fuera y quieren escribirnos a Digimed también, y se las hacemos llegar al doctor también. La primera de las consultas que tengo es la superposición de las mediciones de rigidez hepática comparadas con el score Metavir. ¿Es un obstáculo para el diagnóstico? Bueno, sí, obviamente. Como lo dije antes, si utilizamos los criterios Metavir, que son muy bien establecidos para los distintos grados de fibrosis, las mediciones que nosotros obtengamos van a tener una ligera superposición, sobre todo en los extremos de los pacientes, porque no todos los pacientes nos muestran los mismos valores. Pero si utilizamos los valores de las mediciones de elasticidad en un esquema de 3 categorías, en los cuales sean fibrosis 0 o fibrosis leve, fibrosis significativa y cirrosis, esa superposición es menor, lo cual ayuda a salvar esa limitación diagnóstica. Excelente. Bueno, aprovecho, te voy contando, hay un montón de saludos, agradeciendo la claridad de la charla, alguna presencia desde Guatemala también, muy buena exposición, esperamos que nos manden el link para ver la charla después. Muchas gracias por la invitación. El doctor Cosima también, excelente presentación. Alejandra Camino, gracias por la exposición. La valoración por ultrasonido de los estudios
de estatosis actualmente, se pudo demostrar por el desarrollo de la resonancia magnética que no tiene correlación con estadios histológicos, sí con la técnica de cuantificación de fracción de grasa por resonancia. Sí, bien. Sí, hay otras técnicas de imágenes que también pueden medir la elasticidad del hígado, entre ellas la resonancia magnética, a la cual no me he referido. Y también el ultrasonido también puede medir la escala de esteatosis de una manera más cuantitativa, con aquellas técnicas que se llaman ATI, que miden el coeficiente de atenuación del ultrasonido. Y efectivamente, tal como dice la colega, su muy buena pregunta, el grado de esteatosis medido cuantitativamente o simplemente de manera cualitativa por la ecografía convencional no condiciona el desarrollo de las formas inflamatorias o NASH, esteatohepatitis no alcohólica. A lo mejor no fui muy claro en la explicación, fue justo en el momento que tuve un problema técnico con el equipo ahí, pero efectivamente, como dice la colega, no existe una relación entre NAFLD y NASH, salvo que un pequeño porcentaje de pacientes que tienen NAFLD van a desarrollar la forma inflamatoria, que es la que puede conducir a la cirrosis y toda la cascada de eventos posteriores, y la elastografía nos permite seleccionar aquellos pacientes portadores de NAFLD que tienen alto riesgo de desarrollar NASH, y aquellos pacientes son los que tienen valores más altos de elasticidad. No sé si con esto respondí a esa pregunta. Sí, Alejandra Camino es la doctora que hizo la consulta. Que también hace otra consulta. Actualmente estoy en la práctica de elastografía por ARFI, por resonancia magnética. Respecto al ítem índice de masa corporal, he podido experimentar que siendo igual o mayor a 30, la elastografía por Sharewave no permite valores certeros, dado que el campo del field of view, supongo, queda cerca de la cápsula hepática y ello determinará una sobredimensión de la fibrosis. ¿Cuál es su experiencia? Bueno, con los traductores, como dije, gracias doctora por su pregunta excelente, es una magnífica pregunta. La limitación no es por la elastografía, sino que es la misma limitación que tiene la ecografía con los pacientes que tienen un índice de masa corporal alto y son obesos. La profundidad en la cual la imagen Sharewave es óptima está entre 3 y 4 centímetros. En un paciente que tiene un índice de masa corporal muy grande, muy alto, es posible que la distancia entre el hígado y la piel exceda esos 4 o 5 centímetros. De todas maneras, las medidas obtenidas por ecografía empiezan a resultar algo inconsistentes por debajo de los 8 centímetros. Ni el índice de masa corporal por sí, ni la presencia de ascitis por sí, son un obstáculo para la obtención de imágenes con las técnicas ARFI, porque nosotros podemos seleccionar el ROI en el lugar donde nosotros queremos y en ese lugar aplicar la fuerza para generar la shear wave. La limitación está dada por la distancia, es decir, que los pacientes que tengan un índice de masa corporal elevado, puede ser que se nos dificulte más llegar a la región del hígado y respetar nuestro protocolo de obtención de imágenes de la manera precisa, y por eso nuestros valores no sean consistentes. Pero no es el índice de masa corporal un limitante para el examen de por sí. Y enganchando con eso, ¿existe un modo de autoevaluar mis mediciones? Sí, los equipos ahora nos muestran la imagen, nos muestran el promedio de nuestras mediciones y nos dan una estimación del valor medio. Pero también nos traen un ítem que es IQR sobre M, que significa la varianza que hay entre el rango intercuartílico y la media, que es una excelente medida para saber si las mediciones que nosotros hicimos son adecuadas para determinar si los valores son consistentes, y deben mantenerse siempre por debajo del 30%.
Si esta medida IQR sobre media es menor del 30%, significa que nuestra medida es consistente y es valorable y tiene valor para lo que estamos midiendo, y también es un elemento que nos permite hacer una validación interobservador e intraobservador, porque el hecho de mantener este parámetro constante a través de las sucesivas exámenes nos permite comparar si estamos haciendo las cosas bien. Bien. Buenos días, excelente exposición. Mi nombre es Jorge Loza, de Sanatorio Franchín. Tuve la oportunidad de estar en RSNA en 2019 y anteriormente en algunas reuniones sobre Sharewave, y no recomiendan el uso de la escala Metavir. Recomiendan, tal cual lo dice el consenso Babeno 6, sexto, el uso de Rules of Five. ¿Cuál es su experiencia? Dado que encuentro un poco de resistencia en los hepatólogos en el uso del consenso. Bueno, no podría responder por los hepatólogos esto. El consenso de Babeno, que establece la regla de 5, fue hecho en Babeno en un consenso de patología. Y está hecho en realidad para otro procedimiento que no es ecográfico, que es la elastografía por vibración controlada, o transcienecografía, o más conocida como FibroScan, que no es un procedimiento de imágenes, pero que fue uno de los precursores, una de las técnicas precursoras en el desarrollo de la medición de la elasticidad del hígado y correlacionarlo con las categorías Metavir. Las categorías Metavir son categorías de fibrosis, también de inflamación y de esteatosis, pero en este caso de fibrosis del hígado, que hacen los anatomopatólogos con el espécimen a vista, y que son el gold estándar y siguen siendo el gold estándar para la categorización de los pacientes con hepatopatías crónicas, pero que no necesariamente nosotros debemos con la elastografía ajustarnos exactamente a las categorías Metavir. Pero sí podemos segmentar esas categorías en 3 grupos, como les había dicho en momentos anteriores a la exposición. Podemos dividir esa categoría, esos grados de Metavir, en lugar de 5 en 3, en uno normal o con fibrosis leve, en otros pacientes que tengan fibrosis significativa, que corresponderían al Metavir F2 y F3, y finalmente los pacientes que tienen cirrosis, a los cuales tienen la categoría F4. Esa división de las 5 categorías de Metavir, esos 5 estados de Metavir en 3, son, y yo creo que van a ser muy útiles en el futuro de la elastografía 2D, la cual pienso que se va a imponer, dada que suma en realidad no es un procedimiento, sino que es una herramienta de los ultrasonidos, y como todos sabemos, salvo alguna excepción, el ultrasonido es la puerta de entrada al diagnóstico por imágenes de los pacientes que tienen hepatopatías crónicas. Y esto es un software que incrementa el tiempo de examen solamente en unos pocos segundos. Y quiero, si me permitís, Gustavo, quiero responderle también, que aquí lo veo en el chat, al doctor Hugo Ledesma, sí, que plantea también, como otra excelente pregunta, que la ascitis podría ser un obstáculo a la obtención de valores elastográficos del hígado. Y esto también, la confusión se suscita porque la ascitis era un limitante en esta técnica que les dije, unidimensional o de transcienelastografía. Pero no está presente en la 2D Sharewave. La ascitis no constituye un obstáculo para la valoración del hígado de los pacientes que tienen cirrosis descompensada. Bien. Hay una pregunta en YouTube, Alejandro Aspis. ¿Los equipos traen ambas técnicas elastográficas? No sé si Bueno, se refiere a Sharewave y... Bueno, no sé todos los equipos porque no conozco, hay muchas marcas que están, casi todas las marcas, o creo que todas las marcas están incorporando elastografía a los software que ofrecen en sus equipos, pero la mayoría de los equipos que tienen Sharewave
tienen las dos técnicas, la point shear wave y la 2D shear wave. En el caso del hígado, creo yo que es mejor 2D shear wave, porque nos permite utilizar un área de interés más grande, seleccionar más parénquima, y de esa manera tener una idea más representativa de la muestra que estamos midiendo. Los valores, esto porque a raíz de alguna experiencia y consultas de algunos clientes, entre ellos, bueno, también charlando con usted, no son los mismos si es point shear wave que 2D shear. Bueno, no sé si sigo, que perdí. Sí, efectivamente, eso ocurre con todas las marcas, ha sido un motivo de inquietud para muchos y para mí también, porque observamos que hay una diferencia a veces significativa, casi hasta el 20% en el uso de una u otra herramienta, cuando en teoría la lógica tendería a uno a pensar que debiera ser lo mismo. Pero uno puede salvar rápidamente este pensamiento respondiéndose de la siguiente manera. Lo que nosotros estamos viendo no es nada más que la conversión de un algoritmo matemático a una escala. Y esos algoritmos pueden ser diferentes según la técnica que se utilicen, y por eso hay una variación que puede llegar hasta el 15% entre los valores obtenidos por una técnica o por la otra. Por eso no es recomendable utilizar los valores indistintamente. Si uno tiene un equipo que tiene point shear wave, bueno, utilizará los valores de point shear wave, incluso los valores de 2D shear wave, si así lo tiene. Y aún más, si uno tiene un equipo que no tiene elastografía shear wave, pero tiene strain, y tiene la elastografía cualitativa. No quise extenderme en eso porque eso sí es un factor de controversia en toda la comunidad que hace esto, pero en mi opinión, incluso las técnicas de strain, elastografía de hígado, estratifican bastante bien estas tres categorías de acuerdo al mapa color y al elastograma cualitativo en fibrosis 0 o F1, fibrosis leve, fibrosis significativa o finalmente cirrosis. Porque la verdad que la detección de un paciente que tiene cirrosis compensado y no tiene ningún síntoma, ningún signo clínico y no tiene ninguna alteración ecográfica. Recordemos que la ecografía es muy específica cuando los signos están presentes, podemos afirmar que un paciente tiene cirrosis. Pero cuando los signos no están presentes, no podemos afirmar que el paciente es normal. Y la mayoría de los signos ecográficos son muy poco sensibles. Así que el desafío de diagnosticar cirrosis en pacientes con ecografía en escala de grises normal es un reto importante. Una última pregunta. ¿Por qué hacer los cortes intercostales axiales y no subcostales axiales? En líneas generales, uno podría abordar el hígado de manera subcostal, siempre y cuando la elección de la zona de interés que vamos a documentar quede, en primer lugar, el campo de expansión paralelo a la cápsula, y en segundo lugar, en posición respiratoria neutra. En un paciente normotipo, y mucho más difíciles en los pacientes que tienen índice de masa corporal mayor, difícilmente por abordaje subcostal nosotros podamos insonar de manera paralela la cápsula hepática sin que el paciente solicite una inspiración máxima para que descienda con el movimiento del diafragma y el hígado. Por eso se elige que el paciente adopte una posición de cúbito lateral izquierdo leve de 30 grados y se aborda por el espacio intercostal, de la misma manera para que se dé una idea al colega cómo abordamos para tener la vena porta de frente en el Doppler de vasos hepáticos. De esa manera podemos reproducir siempre los exámenes del mismo modo.
Bueno, excelente, Raúl. Gracias por tu tiempo. Si quedan consultas, van a recibir de todos modos un mail con la charla, con el link para ver la charla grabada o compartirla a otros colegas que no pudieron conectarse, y nos pueden hacer llegar sus consultas también. Así que les dejo un saludo, y saludos de Matías también, que está viendo la charla. Y muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento en esta área, y en realidad ya son varios años de conocimiento, así que muchas gracias, Raúl. Bueno, Gustavo, déjame despedirme de todos, agradeciéndole la participación y que hayan tenido la generosidad y la paciencia de escucharme. Pido una vez más perdón por el detalle técnico, y no quiero despedirme de ustedes una vez más sin agradecerles la oportunidad de expresarme, a vos y también, por supuesto, a Matías y a todo el equipo de profesionales que integra Digimet y Mindray, los cuales, y especialmente también a la bioingeniera Antonella Pérez, que siempre han estado a disposición de todas las inquietudes y consultas que siempre que he tenido en muchas oportunidades. Así que me despido de todos ustedes, agradeciéndoles, y hasta la próxima. Adiós. Gracias, adiós.